Bueno, entonces, señores, les damos la bienvenida a la tercera sesión del módulo de mantenimiento preventivo que hace parte del semestre de mantenimiento. ¿Ok? Como ya veníamos trabajando, hemos estado viendo cada uno de los componentes y hoy vamos a continuar con dicho propósito. ¿Listo? Muy bien. Voy a iniciar la compartir pantalla, entonces, para que lo tengan en cuenta. Un segundo, muy bien. Ok. Bueno, señores, primero que nada, pues entonces nosotros tenemos un pequeño archivo donde hemos estado trabajando, que ese archivo, como ya les comenté, se los voy a hacer llegar posteriormente. ¿Listo? En este archivo estamos resumiendo lo que íbamos viendo a través, obviamente en base a la guía que se estaba realizando. ¿Listo? Estamos en partes de la computadora. Como yo les expliqué anteriormente, debemos conocer cada uno de los componentes. Vimos la torre o gabinete, que es el componente donde se organizan todos los demás dispositivos del equipo. Tenemos los conectores que tiene la torre o gabinete a la placa madre. Vimos la fuente de alimentación, quien se encarga de suministrar energía eléctrica, cada uno de los cables que componen la fuente de alimentación, la placa madre o motherboard o placa base con cada uno de sus componentes, es decir, con cada uno de sus conectores, con cada uno de sus puertos, para que lo tengamos muy claro. Eso tiene que estar clarísimo en el momento en que hagamos prácticas. Las prácticas se van a evaluar en este aspecto, de que usted sepa identificar los diferentes componentes que tiene la placa madre. El procesador, que ya vimos que es la parte más importante, el cerebro del equipo. Disipador de calor, que ayer estuvimos hablando de esto, de que hay diferentes tipos o sistemas de disipación de calor, tanto de refrigeración por aire como de refrigeración líquida. ¿Listo? La memoria RAM, que ya sabemos que es la memoria que permite almacenar la información mientras el usuario está haciendo uso de ella. ¿Ok? Bien, hasta ahí. Entonces vamos, digámoslo, esto ya es la parte de procesamiento del equipo. Aquí lo que vemos es procesamiento. Lo que es el procesador, la placa madre, la memoria RAM, son las que definen la capacidad y velocidad de su equipo. Entonces ahí tenemos es importante, digámoslo, tener en cuenta que ya con esto tenemos al menos la parte de procesamiento. Bien, ¿qué nos hace falta? Pues ya digamos lo que son los agregados. O sea, lo que se le conecta al equipo adicional. Porque ya tenemos la parte básica, que es la parte de funcionamiento, que es de procesamiento. Bueno, fallé quizás porque me recuerdo que ayer les expliqué cómo se limpiaba hasta el ventilador, o sea, procesador, disipador de calor, pero no expliqué cómo se limpia la memoria RAM. Bueno, con la memoria RAM hay que tener principal cuidado. Voy a hacer una parte que ya ayer por lo que ya terminamos al límite del tiempo, entonces no terminé de explicar. Pero, ¿cómo se le hace mantenimiento a la memoria RAM? Miren, muchachos, es un truco bastante poderoso que tienen las personas que se dedican a esto del mantenimiento y la reparación. Y es que la memoria RAM esto suele presentar lo que llamamos una carbonización, ¿sí? La memoria RAM con el uso, con el desgaste, comienza a ponerse como, digámoslo, como si la hubiera pintado usted con un lápiz en esta parte, en los dientes, en los dientecitos que tiene la memoria RAM. Empieza a pintarse como si tuviera, como si fuera un lapicito. Deme un segundo, por favor. Bueno, qué pena. Listo, entonces la memoria RAM comienza a ponerse, digámoslo, a, ¿qué? A carbonizarse en este punto. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ella es primero de cuidado manipulación. Hay que tener mucho cuidado de no tocar estos pines porque nuestra piel es muy grasosa. ¿Listo? Y al tocar estos pines, estas partes doradas, esos dientecitos que tiene la memoria RAM, podemos ocasionar que estos se enmugren con grasa y no hagan bien contacto. Entonces lo ideal es evitar al máximo tocar los pines de la memoria RAM. Okay, entonces uno la saca más que todo. No así como la tiene la persona que la está instalando, no es del todo correcto. Se puede, ¿no? Eh, pero la forma correcta es coger la de los laterales, ¿listo? Coger la de los laterales. Entonces allí usted coge los laterales de la memoria RAM y obviamente puede colocarla en el, ¿en el qué? En el socket o zócalo o en el banco de memorias, inmediatamente la presiona para que ella abroche con esas palanquitas. De igual forma, sacarla es simplemente abrir las palanquitas y poderla retirar. Dame un segundo que una compañera de ustedes quiere ingresar. Deme un momento.
Hola, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa cuando le das clic para abrir en el link? ¿Qué te aparece? Es importante tener en cuenta que debes tener instalada la aplicación Microsoft Teams, sea en el celular o sea en el computador. Eh, bueno, Luz Dari, te comento que allí te está generando un problema en la red. Te recomendaría, bueno, qué pena, deme un segundo que es que hay una compañera que está intentando acceder y no ha podido. Te le estoy colaborando para que pueda acceder sin problema. Una pregunta, ¿tú tienes, bueno, te comento. En este caso, ¿qué te aconsejaría yo? Lo primero, si ya tienes tu usuario y tu contraseña, ve a calendario. Tú tienes que estar agregada en el grupo, entonces ve a calendario y ahí debe estar la reunión para que te unas directamente desde calendario. Envíame tu correo de institucional y yo te lo agrego acá si no lo tienes agregado. Bueno, entonces como les venía comentando, la memoria RAM se saca, ahorita vamos a verlo, simplemente abriendo las dos paticas que tenemos en la parte, en las partes, en los bordes, se abren esos dos ganchitos que ella tiene, se los abre, inmediatamente la memoria RAM sale muy fácil. Un dato o lo que les quería llegar, o al punto que les quería llegar era que es muy común que por falta de mantenimiento de los equipos, un computador deje de dar pantalla. Eso es muy común, portátiles, computadores de escritorio, todo en uno. Que de un momento a otro usted lo prenda y el computador encienda los bombillos pero no muestre pantalla. Muchas veces sí puede ser el chip de video, es un daño grave que, digamos, la reparación es muy compleja. Pero en algunas ocasiones, y ha pasado bastante, créeme que han llegado demasiados computadores con este problema, es simplemente la memoria RAM. Como la memoria RAM es la que ayuda a que se dé el video del computador, entonces cuando ella está muy sucia, ella ya empieza a generar este problema y no deja que el equipo encienda correctamente, no deja dar pantalla. Entonces muchas veces el truco o el gran truco para arreglar ese problema es sacar la memoria RAM, listo, obviamente soplar, si tiene la sopladora, soplar el banco de memoria, soplar la memoria, listo. Y yo creo que eso es un truquito que usamos. Entonces, como ellas están carbonizadas en los pines dorados, lo que hacemos es tomar un borrador nata de esos blancos que usted usa para el colegio, qué sé yo, y borrar en los pines, borrar y borrar lo que más se pueda, intentando no, obviamente no tan duro para no ir a zafar uno de los pines, pero sí lo suficiente como para eliminar el exceso de, digámoslo, de esa mancha negra que tiene el computador, la memoria RAM. Entonces uno limpia con el borrador y va y coloca la memoria y en muchas ocasiones, se los digo de verdad por experiencia, porque en el almacén nos pasa bastante, el computador, boom, vuelve a pantalla, porque es falta de mantenimiento en la memoria RAM. Entonces miren lo fácil que es hacer el mantenimiento de la memoria RAM y digamos, lo que nos puede ayudar. Miren, a mí me ha pasado que estoy trabajando y ¡prum! El computador me va a dar pantalla y digo, madre, no hice mantenimiento de la memoria. Entonces voy, abro, destapo, limpio la memoria, hago mantenimiento rapidito y sigue trabajando. Imagínense ustedes en una empresa haciendo un trabajo muy importante y ese día el computador se manda y no va a pantalla y sabiendo que usted tiene la solución, pero no, tiene que esperar que llegue el técnico de pronto no supo qué es, lo llevaron al computador, usted perdió su información, en fin. Entonces, o sea, son truquitos que le pueden ayudar bastante. Entonces, eso es como una ventaja que usted tiene al momento de usted estar viendo ese tipo de elementos como lo son lo del mantenimiento preventivo de computadores, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la memoria RAM. Profe, la verdad, pues voy a intentar ingresar acá por el medio del computador porque la verdad no me acuerdo cuál era mi correo institucional, cuál era la clave para ingresar y para que me permita ingresar. Dame un segundo, por favor. Bueno, entonces en ese orden de ideas, si gustas,
envíale un correo a la secretaria para que te envíe otra vez el usuario y la contraseña para que puedas ingresar de nuevo. Muy bien. Entonces, listo. Como ya les decía, veníamos trabajando entonces en la memoria RAM. Listo. Esa es la memoria RAM y esa es la forma de hacer mantenimiento a la memoria RAM. Ok. Bien, ¿qué vamos a ver a continuación? A continuación vamos a ver las unidades que se conectan adicionales, ¿no? Como son el disco duro y la unidad óptica. Aunque hoy en día la unidad óptica realmente ya está pasando porque pues sabemos que todo el mundo tiene memorias USB, entonces ya casi nadie usa los CDs o DVDs. Pero no obstante la vamos a explicar. La unidad de disquete sí no la explicamos porque esa es demasiado vieja, esa ya hace mucho tiempo se descontinuó. Entonces pues obviamente eh, no la vamos a explicar por eso. Denme un segundo, por favor. Ah, sí, ya se la enviaron. Pues entonces mira, listo, entonces ya ahorita te agrego. Te voy a agregar acá al grupo por si no estás, para que puedas ingresar sin problema. Bueno, qué pena, voy a agregar a su compañera, no sé si está agregada acá al grupo de nosotros. Entonces voy a agregarla rapidito aquí, porque no puede ingresar y pues es una compañera que también eh, quiere ingresar acá a este. Vamos a ver si ya la tenemos. 55, 20, ajá, 83, 15. Aquí está, no está agregada. Luz Dari Guerrero. Listo. No, sí, ya está. Listo, Luz Dari, ya estás agregada. Entonces entra desde el computador de la aplicación con ese usuario y con esa contraseña y ahí ya te va a aparecer en el calendario la reunión para que puedas ingresar. Listo, muy bien. Bueno, sigamos acá. Entonces a continuación vamos a ver, entonces vamos a comenzar con una parte muy importante, el disco duro, ¿ok? El disco duro, que el disco duro es lo que ustedes van a aprender acá en mantenimiento preventivo, lo importante que es el disco duro, porque le vamos a hacer mantenimiento tanto físico como lógico, porque en el disco duro es que se corren las aplicaciones. El disco duro es el que le entrega la información al procesador, a la memoria RAM. Entonces el disco duro es el que, digámoslo, está en constante funcionamiento. Y él es el que se congestiona, se fragmenta, le puede salir un sector defectuoso. Entonces él es el que comienza a generar demasiados errores. Muchas veces los discos duros son uno de los principales motivos por los que los computadores son supremamente lentos. ¿Listo? Por eso es importante que nosotros tengamos muy en claro, primero, cómo hacer el mantenimiento tanto físico, pues aunque físico es algo muy sencillo, pero más importante es el mantenimiento lógico, es decir, el mantenimiento que se le hace a los programas, que eso va a ir destinado, vuelvo y reitero, al disco duro, ¿ok? Y entonces esos programas y toda esa información que hay en el disco duro le vamos a aprender a hacer mantenimiento, eso es lo que llamamos mantenimiento de software, ¿listo? Mantenimiento de software. Recuerden que esto que estamos viendo, esta teoría que estamos viendo, hace referencia a mantenimiento de hardware, ¿listo? O sea, de las partes físicas. Pero el disco duro es una de esas partes físicas que las vamos a ver tanto en el mantenimiento preventivo, digámoslo acá, y tanto como en el software, porque el software va todo instalado y todos los programas y todo lo que usted corre va en el disco duro. Por eso es tan importante realizar un buen mantenimiento de dicho elemento. ¿Listo? Entonces, disco duro. Bueno, yo creo que la mayoría conocen discos duros. Es necesario y indispensable hacer la aclaración, ¿no? Los discos duros, obviamente, son unos dispositivos que permiten almacenar información de manera permanente. ¿Listo? Voy a hacer un apartado aquí a explicar los diferentes tipos de disco. ¿Listo? Porque es que no solamente hay uno, hay varios. Vamos a ver si aquí los puedo poner para poner una imagen con los tipos de disco duro. ¿Listo? Para que los veamos ahí. ¿Listo? Bien, bueno, aquí vemos dos. Bueno, dos. Aquí vemos dos. Bueno, aquí esa imagen me encanta. Listo. Voy a poner esta imagen. Esta imagen vamos a ver diferentes tipos de disco. Entonces, bueno. El disco duro es la unidad física donde se almacena toda la información de su computador, absolutamente toda la información de su equipo. ¿Listo? Sea computador de escritorio, sea computador portátil, sea computador todo en uno.
todos los computadores tienen que tener un disco duro. Es allí, digámoslo, que la imagen que usted conoce de su computador, esa imagen de fondo, eso que usted ve, eso que está en el escritorio, todo eso que usted ve, todo lo que usted ve, está guardado en el disco duro. Entiendan algo claro que yo creo que a estas alturas les debe quedar muy claro para que cuando pasemos a la fase de correctivo, ustedes deben tener muy claro, y es lo siguiente. O sea, una cosa es, digámoslo, lo que usted ve en el computador, porque todo eso que usted está viendo en la pantalla, sus imágenes, sus archivos, sus fotos, todo lo que usted ve está en el disco duro. Quien hace que todo eso se mueva es el procesador, la memoria RAM, listo, y la placa madre. Ellos hacen que todo eso trabaje, usted pueda abrirlos, pueda interactuar con ellos, pero la información que usted ve está almacenada en el disco. Por eso es tan importante, primero, elegir un buen disco duro y segundo, mantenerlo bien optimizado. ¿Ok? Ese es uno de los grandes trucos que usted va a encontrar para que su computador ande como es debido. ¿Listo? Porque es que muchas veces la gente compra un computador, uy, sí, mi computador es súper rápido. Pasa unos meses y después, uy, no, este computador es muy lento, yo no sé qué le pasa, le entraron virus, todo. Porque el hecho del cliente siempre, o el usuario es decir, no, es que eso es virus, es que es virus, todo es virus. No, es que el computador se puso lento, es virus, se quebró, no, es virus, no, no, no. Hay que diferenciar muy bien eso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a concentrarnos mucho en eso que tiene en el disco duro. No en la parte física, vuelvo y reitero. No en la parte física. En la parte física no vamos a ¿qué? Hablar, no vamos a entrar a profundizar mucho en el disco duro. Pero sí la parte lógica, ¿listo? La vamos a usar demasiado al momento en que nosotros estemos trabajando dentro de nuestro segmento de mantenimiento de software. ¿Ok? Entonces, bueno, un disco duro es un dispositivo de almacenamiento necesario para conservar tus archivos y datos a largo plazo. Siempre que guardas un archivo en la computadora, lo guardas en el disco duro de la computadora. Yo a ustedes les he explicado en múltiples ocasiones que la velocidad de su equipo se la da 100% el procesador, ¿no? El procesador es la que le da la velocidad. La memoria RAM es el que ayuda a abrir varias aplicaciones al mismo tiempo. Entonces dirán, no, pues el disco duro no tiene función. Sí, primero, como ya saben, los discos duros se miden en gigas, igual que la memoria RAM. La memoria RAM también se mide en gigas. ¿Listo? Los discos duros, fuera de que se miden en gigas, pues entre más gigas, más información puede guardar usted. Entonces, si usted tiene un disco duro de 500 gigas, por eso pues usted dice, bueno, yo puedo guardar mucha información. Si tiene uno de 1 tera, que son 1000 gigas, pues claro, mucho más. Pero hoy en día, en esta actualidad, nosotros manejamos diferentes tipos de discos. Les explico. Durante muchos años, y es verdad que prácticamente desde que se inventaron los discos duros para computadores, siempre se usó la misma tecnología, no se avanzó. Siempre se usó esta tecnología que era tecnología de discos magnéticos. Un disco duro internamente estaba compuesto por unos pequeños platos, digámoslo así, mira, aquí se puede ver claramente, ¿listo? Está compuesto por unos platos de un material especial que giran a ciertas revoluciones por minuto. Esto gira muy rápido. Y una pequeña aguja, que es este sensor que tenemos aquí, lee esos discos a una velocidad impresionante. Ok, esa fue la tecnología que se usó por más de 60, 70 años, ¿listo? En lo que se inventaron los discos duros. Esta era la mejor forma de almacenamiento. Un disco duro magnético. Un disco duro donde la información que se guarda simplemente va a esos discos y se mantiene allí. Y ellos acceden. Que este disco duro fue una buena tecnología en su tiempo. Hoy en día muchos computadores lo siguen trayendo. O sea, la tecnología de por sí sigue siendo magnética. Pero a partir de hace 3 4 años comenzaron a salir al mercado una nueva versión de discos. Algo muy importante porque realmente hemos venido trabajando con estos discos, que estos discos si los vamos a comparar son un dolor de cabeza. Y para las partes por ejemplo, para nosotros que nos encargamos en la parte de mantenimiento, de reparación de computadores, los discos duros magnéticos suelen ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Les explico. Porque es que el disco duro magnético primero se desgasta con el tiempo y la gente no entiende eso. O sea, este disco no es eterno. Este disco se va desgastando y entre más se use, entre más se use, entre más se use, pues obviamente va perdiendo capacidad, va dañando sectores y se va, digámoslo, acabando con el tiempo. Segundo, es muy susceptible a fallos. Por ejemplo, un disco duro sufre mucho cuando su computador se apaga de repente. O sea, cuando su computador se ha prendido, por ejemplo, y se está trabajando y se fue la energía y su computador de escritorio y ¡pa! Se apagó, su disco duro, créanme las que sufre mucho, porque su disco duro está trabajando a una velocidad, la aguja se está moviendo de un momento a otro, ¡pa! Se le va la energía.
entonces automáticamente, o sea, empieza a tener, digamos, de fuerza. No es que con una vez, ay, profe, a mí se me dio la energía y no ha pasado nada. Sí, claro, pero es que no es una vez. Cuando ya, por ejemplo, las personas, les voy a poner el ejemplo más común de daño en el disco duro que encontramos nosotros en la reparación. La gente que tiene portátiles y se les daña la batería. Como la batería también se daña rapidito con el tiempo, la batería de un par de años y ella se acaba, ya después no carga nada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la batería, entonces la gente pues no le mete batería nueva al equipo. Entonces lo tienen conectado a la corriente. Como es un portátil, pues el perro, el hijo, el amigo pasa y le desconecta sin querer y pum, y su computador es apáguese, apáguese, apáguese. Y usted dice, ah, no pasa nada, él se apaga, pero lo vuelve y prende normal. Sí, pero hay un punto de tanto hacerlo desconectar que cuando llegan y lo prenden, adiós. Ya a su computador le pasa un pantallazo o se queda iniciando Windows y nunca arranca, lo van a formatear y no se deja. ¿Sí me hago entender? Y es porque el disco duro ya se dañó, ya el lector se dañó y ya no hay forma de repararlo. Y mucha gente sufre demasiado porque inmediatamente es, wow, y mi información, y toda la información que yo tenía, y es claro, ¿no? Porque es que o sea, ahí tenemos toda nuestra información, fotos, videos, imágenes, documentos, si estamos estudiando, si estamos trabajando, lo que sea, está todo en ese disco duro. Y ya para mandar a extraer esa información, pues es un poco complejo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que este disco es de una tecnología realmente muy antigua, muy eficiente, sí, porque duró muchos años en el mercado y como la única opción, pero ya ha ido evolucionando. Y entonces hoy en día aparecen los discos en estado sólido, los famosos SSD. ¿Listo? Que si vamos acá a la imagen que lo hemos visto, son estos. Diría, profe, pero son los mismos. Bueno, primero hay que tener en cuenta que este es un disco duro de portátil. Realmente el de computador de escritorio es muy grande. ¿Listo? Este es de uno de portátil. Que, o sea, no hay diferencia, es lo mismo. Funciona exactamente igual, solamente que en una versión más reducida, ¿no? ¿Listo? Pero este es un disco en estado sólido. Obviamente es más pequeño que el disco normal que tiene el computador de escritorio. Es muy pequeño, es como el disco duro en portátil. Pero este disco funciona a través de pura energía eléctrica. Él no tiene discos como este. ¿Listo? Entonces sería redundante llamarlo disco duro, pero se llama disco duro en estado sólido. ¿Listo? Él funciona más, es más similar a una memoria USB que al disco duro, ¿sí? Al disco duro magnético que siempre hemos usado. Él funciona con pura energía. Él no necesita discos girando a una velocidad ni una aguja leyendo, no. Él funciona a puro pulso eléctrico. Ventajas, uf, la velocidad. Obviamente usted no puede comparar la velocidad de un disco que tiene que ir a buscar la información en medio de todos esos discos girando a una velocidad impresionante. Pues obviamente usted se ve limitado a la velocidad que le dé la aguja y que le devuelva esta información y todo eso. Entonces, claro, aunque esto suceda a una velocidad increíble, aún así pues eso se ve en su computador. ¿Sí? Es muy común y se lo pongo en el ejemplo más sencillo que todos ustedes pueden entender prendiendo el equipo. Si usted prende su computador y se demora en prender, le aseguro que su disco duro está congestionado. Se lo aseguro, así de simple. Porque usted lo prende e inmediatamente el computador se demora hartísimo en prender. ¿Por qué? Porque su disco duro tiene que empezar a girar, a arrancar, a leer. Y si su disco duro está muy congestionado, pues tiene que armar toda la información y se va a demorar. Entonces el computador se demora una eternidad encendiendo. Si usted tiene un computador que enciende, se demora en encendido, hágale ver el disco duro porque algo está sucediendo. ¿Listo? Aunque es normal, obviamente, que algunos equipos, pues a través del tiempo se vayan poniendo lentos en su arranque, porque abren muchos programas, porque le instalan mucha cosa. Entonces, obviamente, eso también perjudica. Pero el disco duro, en gran medida, tiene que ver con la velocidad de encendido del equipo, no la velocidad de cómo usted lo usa, sino la velocidad de encendido del computador, si la tiene que ver gran parte del disco duro. Entonces, claro, usted, mientras todo. En cambio, un disco en estado sólido, no, un disco en estado sólido es solamente eléctrico. Usted lo prende, el disco se enciende, inmediatamente él arranca. Y créanme que yo les digo la verdad, en este momento nosotros, a todos los clientes o personas que trabajan con nosotros les recomendamos hacer el cambio. Tienen un computadores de 2 3 años o a veces hasta más. Y ya nos dicen, hey, quiero que encontrar este super lento, tal, tal. Si tiene el dinero, invierte y cambia el disco en estado sólido. ¿Por qué? Usted lo va a notar. Usted va a notar en arranque, va a notar en fluidez, va a notar en... Y es cierto, la gente instala los discos, o sea, nos compran los discos en estado, los instalamos, los montamos y la gente queda muy contenta por el resultado. Porque si su computador se demoraba un minuto prendiendo, ojo, hablo de prender y usar, ¿no? Porque alguien dice, no, yo tengo un computador que enciende de una vez. Listo.
Pero de ahí a que usted lo pueda usar, de que pueda abrir un programa, demora un minuto entero en abrir. O sea, lo sé porque así nos pasa cada rato. Es decir, prende uno un computador, listo, el computador da la pantalla, abre el escritorio de Windows, pero al momento que usted va a abrir un programa tiene que esperar un rato para que abra. Usted dice a la gente, hay que dejarlo cargar o hay que dejarlo pensar. Entonces es allí cuando el disco en estado sólido no tiene eso. El disco en estado sólido se demora segundos, 10, 12 segundos encendiendo, muestra el escritorio y el computador ya está listo para que usted empiece a abrir y a trabajar. O sea, usted no tiene que esperar una eternidad para que su computador trabaje. Simplemente usted lo prende inmediatamente el computador. Ya cuando ve pantalla, obviamente siempre debe demorar porque él tiene que cargar todos los componentes, ¿no? Pero a diferencia del disco en magnético, pues no tiene que hacer todo ese trabajo, sino que como es eléctrico es rapidito. Entonces, si usted se demora un minuto prendiendo su disco duro normal, con un disco en estado sólido se le va a demorar 10, 12 segundos. O sea, la comparación es, el cambio es drástico. Y claro, entonces obviamente los discos en estado sólido son mucho más eficientes. ¿Listo? Otra ventaja que tienen los discos magnéticos, o sea, los discos viejitos, cuando el computador se nos cae, pues se frenan y se dañan. Los discos en estado sólido tienen más posibilidades de sobrevivir. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Aunque bueno, los juntos tienen esa debilidad, que juntos están expuestos a cortos. Un corto me puede quemar mi disco magnético. Y obviamente un corto me puede quemar mi disco en estado sólido. ¿Listo? Pero pues digámoslo entre comillas, pues siempre la ventaja la tiene mayor, más ventajas tiene el disco en estado sólido en velocidad, en transferencia, en todo. ¿Ok? Ahora ni se diga, ¿aló? ¿Hola? Profe, ¿qué precio tiene un costo de esos para...? Ahí estamos hablando también para portátil, ¿cierto? Sí, ¿O claro. no? Sí, claro, José Vitelio, ese disco en estado sólido se le puede instalar tanto en un computador de escritorio como en portátil. ¿Sí? Precio, ¿Con qué precio? bueno, precio en el mercado actual. Se los voy a hacer en comparación. Un disco magnético normal de 500 gigas, que es lo usual, 500 gigas, un disco magnético normal de 500 gigas cuesta en el mercado 150.000, 160.000 pesos. El de 500 gigas, magnético, el viejito. Un disco en estado sólido, que es lo que hablamos ahora en tecnología, un disco en estado sólido en este momento en el mercado está por ahí alrededor de 256 gigas, es decir, la mitad del disco magnético de 256 gigas está en 170, 180 mil pesos, con la mitad del almacenamiento de este. Estamos hablando de uno de 256 gigas. Si quiero un disco en estado sólido de 500 gigas, son más o menos 240, 250 mil pesos. Es decir, que siempre hay una relación pues obviamente grande en precio, aunque ahora es asequible. La verdad es muy asequible. Yo, por ejemplo, o lo que hacemos mucho acá, le explico, por ejemplo, en este caso de José Vitelio, nosotros qué hacemos? Nosotros montamos estos dos discos a un portátil. Muchos portátiles traen la unidad de CD, entonces como ya no se usa, lo que hace uno es comprar un adaptador y en el adaptador le mete el disco magnético, el disco viejo, para que guarden información, nomás para que metan la información allí, pero que su computador tenga el sistema operativo y los programas instalados en el disco de estado sólido. Esa es una gran combinación que hemos hecho. ¿Listo? Aunque usted tiene el dinero y le mete 512 en estado sólido, aún mucho mejor. ¿Sí? Pero obviamente es más costoso un disco en estado sólido que un disco magnético. Pero vuelvo y reitero, ahora son asequibles. Realmente muy asequibles. Anteriormente un disco de estos de 200 gigas valía 500.000 pesos. O sea, era prácticamente impensable para uno comprarse porque no había el dinero ni el presupuesto. Ya hoy en día sabemos que, por ejemplo, a menos en 170, 180 mil pesos podemos tener 256 gigas en estado sólido. Y créanmela, se los aseguro, si alguien, o si alguien ya lo tiene, pues sabe que no estoy mintiendo. Y es que, o sea, 256 gigas en estado sólido es una machera, o sea, es una berraquera en cuestión de entrega, de velocidad, de eficiencia del equipo. ¿Listo? Este equipo, por ejemplo, este equipo que tengo aquí, este es un portátil que tengo solamente para casos especiales. Y si nos vamos a darnos cuenta, perdón, y si nos vamos a dar cuenta, les voy a mostrar por curiosidad, este computador tiene solamente 222 gigas en el disco duro y no tiene más. Entonces dirán, uy, ¿por qué tan poquito? Porque este disco tiene un disco en estado sólido de 256. Y la velocidad de entrega de este computador lo enciendo y prende, o sea, sin mentirles, o sea, enciende en menos como de 10 segundos, se enciende y ya queda funcional para no trabajar. Entonces uno no tiene que estar con esa vaina como antes, que ese computador se me demoraba
casi 2 minutos en encender y sin mentirles, porque yo uso muchos programas pesados, entonces realmente los discos duros se atrasan mucho, pero este disco en estado sólido hace que estos computadores vuelen demasiado y esa es una gran ventaja, de verdad que sí. Entonces, ese es un gran aprendizaje que ustedes se pueden llevar ahora. Ustedes van a saber entonces que existen los discos en estado sólido y que en este momento muchos de los computadores ya de los de alto rendimiento vienen con disco en estado sólido. Porque decía un amigo y le doy toda la razón. Uno empieza a usar estos discos en estado sólido en los computadores y créanlas que va a usar un computador normal con disco magnético y se siente la diferencia, se la siente demasiado porque vuelvo y reitero, estos discos se desgastan mucho, se demoran mucho en entregar la información y la velocidad de transferencia en cambio del disco en estado sólido es mucho mayor. Entonces en ese orden de ideas, por eso es importante, digámoslo, eh, tener como esa ventaja o usar esos discos en estado sólido. Ahí ya depende de ustedes, o sea, si alguien quiere hacer la inversión, eso es un gran dato que les voto allí. ¿Listo? Ya conmigo ustedes van a aprender a formatear, a todo eso, y ahí se van a dar cuenta de lo que les digo, que realmente instalar un disco en estado sólido tiene una gran, pero una grandísima ventaja. Bien, también tenemos, dígame, Sí, otra pregunta, qué sí, pena, claro, profe. ¿Cómo hace para saber, digamos, por ejemplo, yo tengo una HP, ajá, hola, espera de, profe? qué pena, José Viter, es que un momentico, ¿cómo se llama eso? Espérate, dame un segundo. Ahora sí, qué pena, José Viterio. Ahora sí me preguntas, por favor, es que no tenía, se me había ido la señal un momentico. Profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, profe, la pregunta mira, ¿cómo hago para saber, digamos, en el caso mío, yo tengo una HP Laptop, ella es delgadita, bueno, es Intel, para saber qué disco trae, bueno, en eso de sólido y eso. Bueno, o sea, usted quiere saber cómo puede ver si su equipo es disco duro en estado sólido o un disco magnético normal, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ponga atención. ¿Qué es lo que pasa con eso? Primero que nada, hay una forma fácil de saberlo y es, ¿hace cuánto compró la máquina? La compré el año pasado, como en marzo, abril, más o menos. Listo, perfecto. Entonces, en este caso, puede tenerlo porque, pues, yo vuelvo y reitero, esta tecnología se está viendo esa hora, ¿sí me va a entender? Entonces, obviamente, bueno, vamos acá. Obviamente, pues, esto puede tenerlo. ¿Cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, si su disco es un disco en estado sólido o o un disco magnético? Bueno, hay varias formas. Vamos con una de las más usuales, ¿listo? Que es simplemente ir al desfragmentador de discos. Ustedes van a inicio, describen desfragmentar y optimizar unidades. Dan clic aquí, ¿listo? Espérate, creo que es acá. Es acá. Espérate, dame un segundo, yo miro una cosa acá. Ajá. Administración de dispositivos, administración de discos. Listo. Bueno, ok. Sí, en verdad. Bueno, en este caso, espérate, dame un segundo. Porque normalmente esa es la versión para Windows 7 y Windows 8. Pero en Windows 10 no me deja ver directamente la configuración. ¿Listo? Bueno, en esencia, cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, en el caso mío, hay cosas que nos dan pistas si tenemos o no tenemos un computador con disco en estado sólido. Lo primero, las marcas.
Pues obviamente las marcas más comunes en computadores, digámoslo como tal, son Hitachi, Toshiba, em, digámoslo Seagate, son marcas de discos duros magnéticos. Las marcas, bueno, no todas las veces, pero muchas de las marcas de discos en estado sólido son diferentes. Dime, ¿qué me vas a decir? Qué pena, profe, fue que yo le escribí aquí desfragmentador de disco, ¿fue que usted dijo? Sí, señor. Entonces me aparece acá arriba desfragmentador de disco, desfragmentador del PC con Windows 10. Me Ujú. aparecen unas opciones. Seleccione la barra de búsqueda de la barra de tareas y escriba Sí, desfragmentar. ya le voy a mostrar esto. Déjame, ya te muestro. ¿Listo? Sí, listo, profe. Dale, dale, dale. Ujú, bueno, dame un segundo, espérate, dame un segundo que es que estoy buscando acá cómo está el procedimiento en Windows 10 para que ¿qué? Te pueda dar exactamente el paso a paso. ¿Listo? Vamos en detalles. Ajá. Usted no está compartiendo pantalla, ¿cierto? Ay, perdón. Sí, tienes razón, disculpa. Y pensé que le estaba compartiendo ya. Como es que se me fue la señal, entonces no. Bueno, ya te doy el paso a paso. Estaba viendo, estaba mostrándoles acá cómo se hace. Listo. Bueno, entonces, bueno, vamos acá. La mejor forma que nosotros tenemos, digámoslo, para encontrar es, bueno, tenemos programas que obviamente usted va a descargar. Tenemos la desfragmentación de disco, sino que en Windows 10 no me la está mostrando. En Windows 10 directamente no me está mostrando, perdón, en fragmentación de disco no me está mostrando. Entonces lo vamos a hacer por otro lado, ¿listo? Ya creo que están viendo mi pantalla, ¿ok? Entonces, bien, es simple. Si tienen Windows 10, que es el sistema operativo que yo tengo acá con la barrita negra, se van al botón de inicio, ¿cierto? Y le dan clic derecho, ¿ok? ¿Listo? Le dan clic derecho. Luego aquí en este le van a buscar donde dice administrador de discos. Por aquí está, administración de discos. ¿Listo? Ok. Bien. Ahora, aquí en administración de discos me muestra, listo, los diferentes discos que tengo y la capacidad. Una de las cosas por las que se puede guiar usted rápidamente es por la capacidad, ¿no? O sea, la capacidad es un factor importante al momento en que estamos haciendo. Normalmente los discos magnéticos suelen ser de 1000 gigas, de 500. Normalmente los de discos de estado sólido, la mayoría que tienen computadores son de 128 o 256. Por ejemplo, en mi caso tiene 256 y ustedes lo ven acá que nos muestra solamente 223 gigas, que es lo que tengo yo acá, 223 gigas. Pero bueno, aquí qué podemos hacer. ¿Cómo sabemos si este disco duro es un disco duro en estado sólido? Vamos ahí donde dice disco cero, que en este caso es el disco de mi computador, 23 gigas, y le damos clic derecho y le decimos propiedades. ¿Listo? Bueno, en propiedades vamos y abrimos la pestaña de detalles. ¿Ok? Entonces, en detalles, vamos aquí donde dice propiedad. Y aquí nos aparece, bueno, aunque aquí lo podríamos hacer, pero mira, acá nos aparece el nombre del disco. O sea, nos dice que es un Keystone SA. Si yo solamente tomo aquí en detalles, este nombre, y voy y lo pego en mi en el navegador, yo voy a saber qué tipo de disco tengo, qué tipo de disco es ese. También pueden darle aquí en ID Hardware y ahí también nos va a mostrar lo mismo. ¿Listo? ¿Qué tipo, o sea, el nombre exacto del disco duro? Keystone S44030. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? Copiar esa referencia e ir a internet, al navegador, ¿listo? Y buscar el tipo de disco que tenemos. Por ejemplo, en este caso es un Keystone. Esto. Ahí está la referencia. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Y obviamente, entonces, como se pueden dar cuenta, ahí dice unidad de estado sólido A400. Si quieren, voy a ir a imágenes para que lo miren. Ahí me muestra, miren. Este es el disco duro que yo tengo en mi computador. ¿Se me va a entender? Así sé que en este momento yo tengo un disco en estado sólido. Tomando la referencia que me da el procesador de discos y copiando eso ¿en el qué? En el, en el navegador, en el motor de búsqueda y buscando la referencia exacta de mi disco duro. Ahí puedo darme cuenta qué disco duro es que yo tengo. ¿Listo?
Entonces, ahí lo pueden dar cuenta, miren. Este es el disco, exactamente este es el disco que yo tengo, sino que 240, exactamente este. ¿Listo? Vea, por aquí en Mercado Libre hay uno barato, 167.000, no tan caro. Vea que hay otro más caro, 219.000 pesos. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos diferentes, o sea, esa forma de saber qué disco duro tenemos nosotros en nuestro computador, ¿ok? Digamos una forma rápida para no instalar programas, porque obviamente usted puede instalar programas como PowerShell, como, ¿cuál les digo más yo? Como ActiveX, que son programas que usted descarga por internet, los monta en su computador y él le va a decir exactamente si su disco es estado sólido o no. Esto lo podemos hacer para evitar tener que montar programas y todo eso. Obviamente no tenemos, digamos, una opción directa que nos diga exactamente su disco es en estado sólido, pero sí con estas herramientas podemos saber si nuestro disco es un disco duro o un disco duro magnético o un disco duro en estado sólido. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Claro, Profesor, disculpe una pregunta. sí, claro. Es que, por ejemplo, yo busco en PowerShell, ¿cierto? Ahí me Ajá. da también que dice que es disco duro estado sólido. Pero también hay una pestaña que dice estado de salud y me dice saludable. ¿Eso es como confiable? ¿Se puede uno confiar de esa parte que dice que es saludable el disco duro, que está bien? Bueno, hay que tener en cuenta que el análisis de los discos duros, por ejemplo, programas con PowerShell, Crystal Disk también es otro, ¿listo? Son programas que, digámoslo, hacen un balance de los sectores que tiene nuestro computador. O sea, hace un balance de cada uno de los sectores que tiene nuestro equipo. Ellos analizan de forma rápida. Que si es 100% confiable, podríamos decir que entre un 70-80%. O sea, no podemos estar seguros porque hay veces, y ha pasado, y nos ha pasado en el almacén, que por ejemplo nos traen un disco duro que supuestamente es nuevo, está bien, le pasamos el Crystal Disk y nos da error. Vamos a verificarlo manualmente por medio de un Linux, de un comando de Linux, y el disco está bien, está correcto. Pero bueno, nosotros más usamos Crystal Disk, vamos a ver el Crystal Disk y el Crystal Disk nos dice, no, el disco duro está regular y el disco duro está bien. Muchas veces no podemos tener la certeza de que es 100%, aunque los programas nos ayudan a dar una guía, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, sí nos pasa que cuando el Crystal Disk nos dice que el disco duro está malo, es porque realmente hay un sector dañado, ¿sí? Porque realmente lo tiene. Entonces es ya más como, digámoslo, de también hacer un análisis profundo, aunque el programa le puede dar una guía, ¿ok? Vale, profe, gracias. Dale, listo. Entonces, no sé, José Vitelio, ¿lograste ver si era estado sólido o no? Profe, yo lo estoy buscando, entonces Dale, mirando, listo, dale. estoy analizando. Dale, dale, dale. Ahí se puede ver. Otra forma también que pueden hacerlo, si quieren, también, vamos a ver si lo recuerdo. Vamos a ver. Es por medio del comando de información del sistema. Este se saca con ejecutar. Saben que ejecutar se saca con Windows R, la tecla Windows y R. MC Info 32, ahí está. Se lo usamos bastante. Creo que es por aquí. Vamos a ver. Creo que está recursos de hardware. Me parece que por acá también podíamos ver. Almacenamiento, sí, acá está. Unidades, disco. Sí, mira, acá qué. Acá, por ejemplo, bueno, voy a retomar para hacerle la explicación. Vea, Windows R, ahí tenemos el comando que es mcinfo32. Listo, presionamos Enter. Ok, ok, y ahí tenemos lo que son los componentes. Listo, componentes. Ahí vamos a la parte que dice almacenamiento. Listo, y ahí podemos ver, por ejemplo, los discos, que es el disco que tengo utilizando. Listo, entonces por ejemplo aquí le digo discos y aquí me parece, vea, fabricante, unidades de disco estándar, modelo, Keystone, aquí está, mira otra vez el nombre, lo que necesitamos para buscarlo por internet. Listo, vuelvo y reitero, aquí exactamente nos dice que si es un disco en estado sólido o un disco físico, magnético, perdón, pero nos da, digámoslo, la referencia exacta para ir a buscar nuestro disco y buscarlo por internet. ¿Listo? Bueno, en determinado caso vamos al punto otra vez. Regresemos entonces a, ¿a qué? A lo que estamos explicando. Hay que tener en cuenta que hoy en día también tenemos en el mercado estas pastillitas largas que si el disco en estado sólido es potente, ahora estos son aún más potentes. Son los llamados discos M2. ¿Listo? M2.
Quiero que lo miren acá, vamos a verlo. ¿Listo? Bueno, miren, esos discos sólidos M2, discos SD tipo M2, son unos discos que parecen una chocolatina, parecen la memoria RAM, digámoslo así. Parecen la memoria RAM. Pero ojo, señores, estos discos en comparación a los discos en estado sólido tienen aún más velocidad de transferencia. Son muy útiles. Lo malo es que solamente ciertas placas los reciben. Es decir, usted no me puede coger, por ejemplo, esta placa que le estoy mostrando acá en la pantalla, que es la placa común, la placa estándar que se usa mucho. ¿Listo? Esta placa no tiene puertos M2. ¿Listo? Y muchas de las placas comerciales que hay en el mercado no tienen puertos M2. Esos puertos los traen solamente las placas madres de alta frecuencia, o sea, placas madres de alto rendimiento, placas madres que vienen, aunque pues hay adaptadores para poder montar M2, pero desperdiciaría parte de la transferencia, puesto que la conexión de cableado SATA no es suficiente. Hay que tener en cuenta que dentro de los M2, bueno, eso ya es especificar, ¿no? Porque dentro de los M2 está, por ejemplo, la tecnología NVMe, que son los mejores, ¿no? O sea, hablamos de discos de estado sólido M2 NVMe, que son los mejores, digamos, los discos actualmente, si somos honestos, son los discos más rápidos que hay en el mercado. La transferencia de estos se miden a velocidades increíbles. Entonces, por eso son mucho más potentes que un disco estándar. ¿Listo? Esta es la tecnología que viene en discos más adelante, los discos M2. Que vuelvo y le reitero, lastimosamente todas las placas no son compatibles. ¿Listo? No son compatibles las placas madre. ¿Por qué? Porque son para computadores, para placas de alta frecuencia. Es más, les doy un dato curioso. Estos discos M2 vienen en las consolas PlayStation 5 y en la Xbox, la última serie de Xbox que sacó. Estos discos vienen allí, ¿sí? Estos discos M2. ¿Por qué? Porque son los que ofrecen la mayor tasa de transferencia. Por eso estas máquinas son tan poderosas y tan rápidas. Pues, obviamente, fuera de que tienen un procesador de una gama muy alta, ¿listo? Y una tarjeta de aceleración gráfica, digámoslo, de un rendimiento en teraflops bastante alto. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente esto es lo que viene en tecnología, los M2, pero por ahora, o sea, digámoslo en el mercado actual, que podemos ver que está en nuestro presupuesto, que podemos adquirir fácilmente, tenemos los discos magnéticos, que son los que hemos usado toda la vida, y los discos en estado sólido. Vuelvo y reitero, muchachos, es importante, digámoslo, tener claro esto del disco duro, porque cuando estemos en mantenimiento preventivo, una de las cosas que nos vamos a enfocar es en eso, en cómo el disco duro internamente maneja la información. Y eso también lo vamos a aprender cuando hagamos mantenimiento de la desfragmentación, todo ese tipo de elementos, vamos a aprender varias cositas, ¿ok? Muy bien, más preguntas, dudas o inquietudes, algo que quieran preguntar, saber hasta aquí. Profe, a mí me apareció, pero creo que no me apareció así como le apareció a usted, nomás me aparece disco ¿Tiene duro. la referencia? Dame la referencia. O escríbemela ahí en el chat. Profe, pero el chat, pero el de Facebook, No, ve no, de Facebook, el de chat aquí de la, de sí, la, sí, escríbemelo ahí la referencia que te apareció. ahí se lo envío. Dale, dale. Listo, ¿Listo? pues. Bien, pero bueno, así como, quién más fue que participó ahorita? ¿Quién más participó? ¿Camilo, Javier? ¿Quién fue? Bueno, bueno, también se pueden usar programas. O sea, hay programas que pueden descargar, aunque no, la verdad yo intento en lo mínimo enseñarles a ustedes a descargar programitas. ¿Por qué? Porque es porque realmente, o sea, lo ideal es aprender a usar las herramientas y no descargar tanta vaina. Yo siempre he dicho a mis estudiantes, dejen de descargar cuanta vaina encuentra. Mucha gente descarga todo lo que encuentra en internet y realmente en internet hay mucho programa que trae mucha cosa basura, que le ponen optimizadores, que le dicen que tiene como 1000 virus y que tiene que no sé qué, que tienen que comprar la licencia. Entonces, ese tipo de cosas no son viables. Por eso, por eso se hace importante, digo yo, conocer las herramientas manuales, las que usted mismo puede hacer, las que usted mismo... Es un poco más largo, sí, pero son herramientas que le van a dejar a usted conocer. O sea, va a ser usted mismo el que va a hacer el procedimiento y no se arriesga a que em, a que le encuentren información. ¿Listo? Bien.
Entonces, eso es lo que nos, bueno, ahí nos dice que le aparece, eso es un Western Digital, el disco suyo es un Western Digital WD10, listo, Z, déjame ver, ok, vamos a buscarlo acá. Claro, es un disco magnético esto, José Vitelio, ¿sí ven? Es un disco magnético, o sea, un disco normal, del normal. ¿Cuánta capacidad tiene el disco, José Vitelio? José. Profe, pues eso tiene en una parte, déjame averiguar aquí tantico. Ujú. Dice que Windows C, como el disco C aparece en C 200 gigabytes Ah, y el y otro. en el D aparece en 515. Ah, no, 730. 1000 gigas tiene. Es una tera, sí, Sí, véalo. Míralo, acá está esto, José Vitelio. Sí, míralo, es este, véalo. WD, ajá. es este. Es un disco magnético, José Vitelio, un disco normal de los viejitos. ¿Sí ven? Sí, Entonces, profe, porque ese portátil, pues para ser nuevo, él se demora en prender y, por ejemplo, para cargar y lo que es para buscar en los navegadores también es, por ejemplo, para entrar a la plataforma también es lento y yo trabajo y en vez para manejar lo que es Excel o buscar cualquier cosa es como lento. claro, realmente, pues, en ese caso, yo le diría, o sea, si usted tiene presupuesto, la capacidad económica, quizás podría pensar en cambiar a un disco duro en estado sólido. Créanme que es una decisión de la cual uno no se puede arrepentir, de verdad que no. O sea, después de que se instale el disco duro, se monte el sistema operativo y todo, usted va a notar la diferencia, uff, bastante. Obviamente que hay que tener en cuenta pues que la velocidad de nuestro computador la da el procesador, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Pero el disco en estado sólido nos ayuda a que el procesador, o sea, no se esfuerce tanto y que obviamente todo fluya con mayor velocidad. Entonces, por eso es que su computador se demora menos en encender, porque es que el que da la velocidad de encendido no es el procesador, sino el disco duro. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso su computador va a encender mucho más rápido, va a ser más eficiente. Entonces, obviamente que cuando usted mete un disco en estado sólido, muchas veces tenemos que sacrificar la capacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, usted tiene una tera, 1000 gigas allí. Pero si va a meter un disco en estado sólido, pues digámoslo, a veces para un presupuesto uno mete uno de 240 o uno de 500, si me hago entender, y pues realmente usted, pues por una comparación que tenía 1000 y ahora tengo 240 gigas, pues uno va a ver que tiene menos almacenamiento. Pero si usted lo sabe administrar, perfecto. Porque pues dudo, por ejemplo, en el caso de José Viterio me decía que tenía un computador ultra delgado, entonces no creo que tenga unidad de CDs, no creo que tenga, pues no sé. Porque si la tiene, se le puede hacer la adaptación. Obviamente, ¿Ah? él no tiene para sí, no tiene nada de eso. Exactamente, entonces allí te limitas porque cuando tiene la unidad de CD, pues uno al menos mete el adaptador, mete el disco magnético ahí y ya quedas con los dos discos. Pero en este caso sí te toca meter uno en estado sólido total, o sea que tu computador te quede con disco en estado sólido. Y allí pues ya vienes, te limitas de pronto en la capacidad. Pero la eficiencia y la portabilidad que te va a dar un disco y la velocidad que te va a dar un disco en estado sólido es mayor. Eso sí ya depende, vuelvo y reitero, de los usuarios, pero pues vuelvo y reitero, si ya alguien tiene el presupuesto o quiere hacer un cambio, créanme que es una buena opción. Para cualquiera de ustedes es una buena opción el disco en estado sólido. Notarían la diferencia. Ahora bien, si tuviéramos la capacidad económica y tuviéramos un disco NM2, o sea, más potente aún, más poderoso, porque los discos M.2 pues son aún más eficientes. Listo, señores. ¿Algo otra duda o inquietud? ¿Algo más que quieran saber? Profe, qué pena, Sí, pide se le perfecto. preguntó. No, eso está Esto, bien. Perfecto, me encanta. computador que usted sepa, un portátil que usted sepa que, o sí, que usted que es experto en esos, que venga ya con ese, bueno, con el Con- disco duro sólido. Sólido no, No, ¿sí? sí, disco, sí, está bien. Disco en estado sólido, así se llaman, disco en estado sólidos o SSD. ¿Listo? Esto, José Itelio, no, hay muchos, en el mercado hay muchos, José Itelio. Realmente, si somos honestos, los computadores con bajos procesadores no suelen venir con disco en estado sólido. Por ejemplo, le pongo un ejemplo aquí rapidito, un Asus Core i5, un Asus Ryzen 5, muchos de ellos ya vienen con disco en estado sólido. O sea, usted va y le dicen 240 gigas en estado sólida más 500 en disco normal. Entonces ya usted sabe que vienen. Hay muchos de esto, José Viterio, depende mucho del presupuesto, pero
Por lo singular, los que vienen disco en estado sólido, créanme, las que no dejan de valer 1.600.000, 1.800.000. Un equipo que venga de fábrica ya con disco en estado sólido no deja de valer eso. Obviamente usted puede encontrar uno más barato, pero con menos procesador. Pero los, digamos, los de buen rendimiento, esos están más o menos en 1.600.000, 1.800.000 y por ahí arriba van. ¿Sí? Entonces, pues allí sí ya depende del presupuesto de lo que usted quiera invertir. Obviamente todas las marcas traen discos en estado sólido, tanto Asus como Hewlett Packard, como Lenovo, sí, vienen con discos en estado sólido, pero vuelvo y reitero, más que todo son los computadores de alto rendimiento. Y tenga la certeza que usted va a leer las características y allí le dice, si el computador trae disco normal, ahí dice disco HD o HDD, 1 tera, 1000 gigas, 500, ¿sí? Y usted cuando va a leer la referencia del equipo, por ejemplo de un Asus, le dice Asus 128 gigas SSD. Si me va a entender, siempre va a haber ese. Es más, hagamos el ejercicio aquí, vea. Vamos aquí a Mercado Libre a buscar algo aquí rapidito. Aunque en Mercado Libre no recomiendo comprar computadores, pero es como para que me entiendan. Asus Ryzen 5. Vamos con un Ryzen 5. ¿Listo? Bueno, Asus Ryzen 5. Busquémoslo ahí por Mercado Libre. A ver qué nos ofrece. ¿Listo? Para que tengan una noción. Listo, entonces, miren, para cuidado, mire, José, tira aquí primero, vea. Portátil Asus VivoBook, Ryzen 5 de 8 GB de RAM, 256 GB SSD. ¿Sí ve? Inmediatamente aparece el SSD. Y mire esto, aquí hay otro computador, dice Asus, Ryzen 5, 1 tera, pero no dice SD ni HDD. ¿Por qué? Porque esto es un disco de los magnéticos normalito. Siempre que usted vea ese SSD, quiere decir que es un disco en estado sólido. Y se vea, por ejemplo, acá, portátil Asus Ryzen 5 de 8 GB de RAM, 256 en estado sólido. ¿Sí ves? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y mira esta es otra. Portátil Asus Ryzen 5, pero viene con 20 GB de RAM, 1 tera de disco duro magnético normal. Y aunque no dice SD, son 480 GB en SSD. Lo separan así para saber que son dos diferentes tipos de disco. ¿Listo? Pero siempre vas a poder diferenciarlos muy fácil. Vea, por ejemplo acá te lo dice, vea. Dice Asus Atata 1 tera, 1 terabyte en HDD. Y así sucesivamente. Siempre que tú veas HDD o que no digan, es porque es un disco normal. Y que mires SSD, es porque ya es un disco en estado sólido. Mira, por ejemplo, portátil Asus Ryzen 5, 1 tera, no dicen, entonces ya sabemos que es disco magnético, pero nos dice más 480 GB en SSD. Entonces ya sabemos que tiene 480 GB en SSD y 20 GB en memoria RAM. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es fácil verlo. Si tienes interesado en algún computador, lee la descripción y ahí te va a decir si es un disco en estado sólido o si es un disco magnético. ¿Oíste, José Vitelio? Bien. Entonces, listo. Sí, profe, gracias. Dale. O sea, ni tranquilo, pregunten todo lo que quiera, que eso se trata en estas clases. O sea, lo ideal es que estamos enseñando lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo y pues realmente nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que nosotros vamos a usar, digámoslo, a trabajar diferentes temas y pues está muy bien que pregunten porque eso se trata esto, de que pregunten, de que se nutran lo que más pueda, siempre y cuando nosotros podamos dar solución a esas preguntas e inquietudes, que es lo que debemos hacer, entonces pues obviamente vamos a intentar dar solución, ¿ok? Bien, ahí hicimos con un apartadito un poco largo, realmente se nos fue bastante tiempo en el disco duro, pero pues es importante, créanme que es muy importante que un computador tenga un buen disco duro. Es más, créanme que en el parte de mantenimiento los discos duros son nuestro dolor de cabeza, digámoslo así. Bien, bueno, ya pasando el disco duro. Bueno, bueno, aunque yo creo que no es necesario, pero lo vamos a decir. Los discos duros se conectan de dos maneras. Ojo con esto. Los discos duros se conectan de dos maneras. Anteriormente, lo voy a mostrar acá en pantalla. Anteriormente teníamos discos duros IDE y discos duros SATA. Hoy en día todos los discos duros, tanto magnéticos como SSD, discos sólidos, son son SATA, a diferencia de los M.2 NVMe que no son. Pero de resto, todos los discos duros que ustedes van a conocer van a traer dos conexiones. Mira, aquí les vamos a dar un ejemplo. Mire, por ejemplo, ese sí está bien, pero una más grandecita de pronto donde sea más claro. Pero es más chiquita. Listo. Miren, aquí vamos a diferenciar rápidamente los dos tipos de discos. Yo les contaba a ustedes que las placas madres traen dos conectores, el disco de conexión IDE y el disco de conexión SATA.
Cada disco duro, escuchen, todos los discos duros de sus computadores van a tener estas dos conexiones. O bien sea que su disco duro sea IDE, que eso ya no se ve, porque los IDE son viejitos, son de computadores para allá del 2010, 2008, ¿listo? Ellos venían con disco IDE. Lo reconoce usted porque es una correa grandota la que se conectaba, ¿listo? Ejemplo también de la corriente, ¿no? Que pues era por el cable IDE que les mostré la fuente de alimentación. En cambio los SATA, si los SATA obviamente se conectan por esa plancha que les había dicho, ese conector que tiene una forma plancheta en forma de L, y el conector SATA pues que es más delgadito. Entonces ustedes van a diferenciar fácilmente que existen esas dos conexiones. Yo las comento porque pues uno nunca sabe, ¿no? De pronto le llegan un computador muy viejito para hacerle mantenimiento, entonces usted se da cuenta, es un computador IDE y hay que tener ese conocimiento. Pero realmente hoy en día todos los computadores son SATA, todos. ¿Por qué? Porque pues hoy en día toda la tecnología es de disco duro SATA. Que vuelvo y reitero, por SATA, o sea, por esta conexión SATA de cables así, de este planchetico y de este cable, este bus de datos, por esta conexión se conecta, ojo con esto, por esta conexión se conecta tanto un disco duro magnético como un disco duro en estado sólido. Juntos tienen la misma conexión SATA. ¿Listo? Por eso no hay dilema cuando usted va a cambiar su disco duro del computador porque el mismo cable, los mismos cables que tiene el disco duro magnético funcionan para el disco duro SATA, no hay que cambiarlo ni nada. Entonces, esa sería una gran diferencia. ¿Ok? Bien. Entonces, ya con eso finalizo la explicación del disco duro. Bien, ahí rápidamente, como les decía, vamos a explicar entonces la unidad óptica. Yo les decía a ustedes que íbamos a ver la unidad óptica. Ok, unidad óptica. Para los que no sepan cuál es la unidad óptica, vuelvo y reitero, es la unidad donde se queman los CDs. ¿Listo? O sea, es la unidad que quema CDs. Realmente es esa. Pero pues la vamos a explicar aquí rápidamente como para tenerla clara. ¿Listo? La unidad óptica, al igual que el disco duro, viene en conexión SATA y en conexión IDE. ¿Listo? Vienen juntas opciones, tanto conexión SATA como conexión IDE. Esta es la unidad óptica. Me quiero uno que esté como de espalditas para, bueno, no hay uno así. Bueno, dejémosla aquí, la normalita. ¿Listo? La unidad óptica. Como se pueden dar cuenta, es una unidad, digámoslo, donde pues yo creo que todo el mundo la conoce, los que tienen computadores viejitos o computadores no tan viejos, porque hay unos que todavía la traen. Simplemente es donde usted puede quemar CDs, quemar todo tipo de discos o ver películas. Bueno, anteriormente, ¿no? Se miraban películas y todo allí, pero ya hoy en día no es necesario, no se usa demasiado, la verdad. ¿Listo? La unidad óptica permite manejar, a pesar de que ustedes yo creo que todos saben que los discos intentaron en su momento como reivindicarse con el famoso Blu-ray, ¿no? O sea, los Blu-ray que son discos que almacenan mucha información, almacenan muchas gigas, pero aún así no tuvieron mayor impacto, estaban propensos a desaparecer debido a las memorias USB y a la facilidad que tenemos hoy de transportar información. Y fue desapareciendo poco a poco, ¿no? Y ya hoy en día es poco común. No es muy raro el que necesita quemar un CD o que necesita. Sí, o sea, lo hacen en algunas escuelitas todavía y cosas así, pero no es muy común. En informática, la unidad de disco óptico es la unidad de disco donde tiene una luz hace como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos ópticos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su emisión. ¿Listo? Esta es la definición del disco, de la unidad óptica, perdón. ¿Listo? Esa es la definición de la unidad óptica. ¿Listo? Que simplemente es eso, es una unidad que por medio de haces de luz graba o lee la información de un disco magnético. El disco magnético pues es el disco que ustedes ya conocen, el CD, el DVD, listo, el Blu-ray hoy en día que es la novedad, pero pues bueno, no hoy en día porque ya pasó hace rato, pero pues que es otro elemento. Ah, bueno, me estaba faltando. ¿Cómo hacemos mantenimiento entonces al disco duro? En este caso al disco duro magnético en estado sólido, pues realmente lo que hacemos es limpiar el polvo con la ayuda de la sopladora. Bueno, primero desconectamos los cables y obviamente limpiar estos puertos, evitando tocarlos con la mano, ¿cierto? Y obviamente aplicando, en este caso, un limpiacontactos de aire comprimido. Lo vamos a aplicar directamente sobre esos contactos para mejorar la, la conexión. Ya, no es más, un disco duro no tiene ciencia. Lo mismo pasa con el disco magnético, la unidad óptica. La unidad óptica es exactamente igual, simplemente se limpia, aunque ella tiene un procedimiento para limpiar interno, pero como les digo ya no se usa tanto, entonces no creo que sea necesario llegar a ese punto de cómo se desarma esto y cómo se arregla, que muchas veces el resorte,
el resortico se le dañaba, entonces no abría, entonces como se... Pero ya hoy en día, vuelvo y reitero, no perdió su importancia la unidad. También lo mismo, se limpian los puertos de la parte trasera, se abre, se limpia el, la bandeja donde va el CD, con mucho cuidado de no ir a meter nada allí ni nada por el estilo porque de adentro está el láser y lo pueden dañar. ¿Listo? Si alguien se pregunta cómo se abre, si está desconectada, porque cuando estamos haciendo mantenimiento está desconectada, todas las unidades ópticas y muchos de los aparatos que ustedes tienen que trabajan con CDs o DVDs tienen un pequeño orificio en la parte inferior, debajo de la bandeja tiene un orificio pequeño. Si usted coge un clip de esos de oficina, lo que es un alambre, digamos, lo desarma, lo vuelve un alambrecito y lo mete en ese hueco y presiona, se abre la bandeja cuando está desconectado la unidad. Es el truco que nosotros tenemos, digámoslo, para abrir la bandeja y poder sacar CDs o algo así para no ir y tener que conectar el computador para que encienda, ¿no? Entonces de esa forma se abre facilito, simplemente coge un clip, lo mete por este hueco, presiona y la bandeja se abre solita. O sea, ella la jala y ya puede hacer el mantenimiento a la unidad. Y por la parte trasera lo mismo que el disco duro, simplemente se limpia, se aplica un poco de limpia contactos y ya. Ese no tiene ciencia, obviamente se le retira todo el polvo de la superficie, se limpia con la brochita, puede para que quede bien limpiecita y ya, no es más. Estos dos elementos no tienen mayor ciencia. Claro está que vuelvo y reitero, el disco duro en físico no tiene tanta ciencia al momento de limpiarla, pero en el software ya eso es otro cuento. Créanme que hay un segmento de clases solamente destinado a cómo se limpia el disco duro a nivel de los programas. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Entonces volvemos a nuestra torre. Listo. Entonces ya tenemos la torre, la fuente, el disco duro, las unidades ópticas. Listo. Vamos a hablar de las tarjetas de expansión, ¿ok? Vamos a hablar solamente de las tarjetas de expansión y con eso ya damos, perdón, tarjetas de expansión y buses, de tarjetas de expansión y buses de datos y ya con esos dos terminamos la explicación de los componentes, ¿ok? Listo. Entonces, primero, tarjetas de expansión. ¿Qué son las tarjetas de expansión? Las tarjetas de expansión de los computadores. Ojo, esto aplica solamente este sí es uno de los puntos que aplica solo para computadores de escritorio, ¿no? Porque los todo en uno o los portátiles no traen esa función de expandir tarjetas, ¿no? Eso viene exclusivo para los computadores de escritorio. Por eso es tan importante, vuelvo a reiterarlo yo, que es tan chévere tener un computador de escritorio porque nos permite eh, poder expandir las funciones que tiene. ¿Listo? ¿Qué son las tarjetas de expansión? Son todas esas tarjeticas que podemos conectar a nuestros computadores de escritorio. Yo les digo que hay demasiadas, o sea, son muchas, hay de todo tipo, pero pues realmente las más conocidas, bueno, aquí les muestro una pequeña pantallita de varios tipos de, de, de tarjetas de expansión, como les pueden dar cuenta, ahí las podemos ver. Miren, hay varios tipos de tarjetas de expansión. Son tarjetas que se conectan en los puertos PCI Express, que les expliqué anteriormente aquí en la placa madre. ¿Listo? En la placa madre. Entonces, ahí les expliqué que ahí van esas tarjetas. Entonces, por eso, bueno. Bueno, qué pena, casi se me pasa. Vamos, un momento a esperar. Vamos a pausar el video para poder hacer, digámoslo, dos grabaciones. Detenemos ese. Ok. Tenemos el